Bueno, un cordial saludo para todos. Eh, Mi nombre es Anita Teresa Guerrero. Me encuentro en este momento con dos maravillosos expertos en el tema que nos convoca, Ricardo Cortés. Cortés y Guillermo Rodríguez, facilitadores del proceso de formación en constelaciones familiares y pedagogía familiar sistémica. Y vamos a hacer un pequeño conversatorio sobre la visión sistémica en la práctica de casos. La consulta individual es un espacio pedagógico donde el problema personal o un problema de pareja o un problema, perdón, un problema de familia es visto a la luz de la historia familiar de quien consulta. Esta consulta se da en una sesión única, estandarizada y compuesta de 3 fases, básicamente. La primera fase es una frase de preguntas y respuestas. La segunda fase es configurar esa narrativa. Y la tercera fase es un cierre con algunas frases sanadoras. El principio de la consulta es: te comprendo a ti si comprendes a los tuyos. Y tú ves lo que necesitas resolver. Si ves a los tuyos en tu propia historia, entonces puedes actuar. Este método es una herramienta poderosa, está estandarizada y que aporta una experiencia significativa para todos. Alrededor de este método se generan infinidad de preguntas. Hoy nos vamos a permitir conocer cómo Ricardo y Guillermo resuelven en la práctica su intervención. Pero antes de iniciar con las preguntas, queremos pedirles que se presenten un poquito y nos permitan saber quiénes son. Podemos empezar con Guillermo. Bueno, muchas gracias, Anita Teresa. Eh, bueno, yo me presento, Guillermo Rodríguez Vega, y he venido actuando como facilitador de la formación en constelaciones familiares y pedagogía familiar sistémica de la Fundación FAMI y de la Universidad Salesiana del Ecuador desde el semestre pasado. Estamos como en ese proceso pues, de construir una formación de carácter serio que aporte realmente a las personas que están interesadas, bien sea en un proceso personal o bien sea en un interés profesional de crecimiento, pero también de lograr una visión sistémica, es decir, una visión amplia de la problemática, de los dilemas que afrontamos como seres humanos, no solamente como individuos, sino en el contexto de la familia y en otros contextos sociales, escolares, laborales. De modo que muchísimas gracias por la invitación. Anita Teresa, muchísimas gracias por colaborarnos en esta exposición para nuestros estudiantes. Y los dejo con Ricardo. Guillo, gracias. Anita Teresa, gusto en verte, muchas gracias. Y a ver, yo quisiera decir que yo soy Ricardo Cortés Reyes y básicamente, en resumen, yo hago 3 cosas: enseñar, escribir y hacer consulta. Entonces, cuando a mí me preguntan yo qué soy, básicamente un pedagogo. Y lo que yo intento es eso que acaba de expresar Guillermo, poder compartir, poder enseñar, poder interactuar, poder seguir aprendiendo. Y esta oportunidad que nos ha brindado la Universidad IFAMI es una experiencia poderosa, muy enriquecedora, sobre la cual tenemos ilusión y de seguir construyendo y ofreciendo herramientas que ojalá faciliten eh, la profundidad, la reflexión, el conocimiento y generar destrezas para la vida profesional y para el enriquecimiento personal.
Eso es básicamente lo que nosotros hacemos y hacemos parte de un equipo que está al servicio de esta experiencia que, como dijo Guillo, se está construyendo. Profesor Ricardo, ¿cómo abordaríamos la problemática de una persona desde la pedagogía familiar sistémica? A ver, yo quisiera decir ahí que, en primer lugar, como tú lo mencionaste ya, la sesión individual con una persona, para mí tiene un carácter marcadamente pedagógico. Y entonces, cuando una persona viene a ese espacio, lo que básicamente yo hago es que mm, podemos desarrollar con la persona un proceso en el cual el interés, y eso es un poco el tema central, es llevarla a ver las conexiones de su propia historia familiar, las conexiones de su sistema. Y por eso, como tú ya lo decías en la introducción, a base de preguntas, a base de respuestas, se van como construyendo. Y hay un tema que es muy central, y es que la persona se centre y que la persona intente, y esa es un poco la tarea del facilitador, a través de las preguntas, llegar como a la raíz de dónde está el asunto. Voy a decirlo con las manos. Cuando las personas vienen a consulta, yo a veces les digo que todos traemos una problemática, una preocupación, un dolor, un lío y un rollo. Y que de ese tema sí vamos a hablar, pero que hay un tema desde el cual vamos a abordar esta problemática. Ese tema se llama tu infancia, tu raíz. Y allí hay una fuerza, y allí hay unas luces, y allí hay unas pistas que son la forma como en concreto abordamos la manera de acompañar a una persona vea, para que ella vea, porque solo viendo puede solucionar y puede actuar. Eso es lo que se me ocurre, Anita. Ujú. Pero en el caso de un consultante que necesita ver que su problemática, que su conflicto está en la familia, pero esa problemática hace que él necesite hablar y contar los detalles de lo que pasó, de lo que hicieron, de lo que no hicieron. La persona necesita desahogarse contando detalles de esa problemática. ¿Cómo se trabaja con esta persona? Con esta persona que necesita desahogar contando tantas cosas. Ok, Guillo, ¿tú quisieras como abordar un poco ese asunto? Bueno, sí. Digamos que tú en tu primera respuesta hablas de lo pedagógico y que hay en una consulta o en el desarrollo pues de una consulta, y que aplica también no solamente al individual, sino a las constelaciones en grupo o a las sesiones en aula. Y es lo pedagógico en oposición al, al, a la persona que se supone que es un experto. Es decir, cuando yo soy experto muchas veces no quiero enseñar realmente, sino que quiero ayudar a entender y resolver un X asunto. Pero cuando yo soy pedagogo, quiero que la persona que viene a mi consulta, yo quiero que esa persona salga de acá con unas herramientas que no solamente le permitan resolver lo que vino a resolver en este momento, sino que sea algo para el futuro, ¿no? Son herramientas para poder resolver asuntos del futuro. Eso me pareció interesante de tu respuesta. Y lo otro es que el nombre de la pedagogía familiar sistémica pues nos obliga, como que nos lleva a que no podemos ver al individuo como solo un individuo, sino una persona en un contexto de familia, en un contexto donde todo lo que yo digo tiene un efecto en el otro, todo lo que los otros dicen tiene un efecto en mí, y que ahí es donde se construyen y se alimentan los problemas, y además con la historia de la familia.
¿cómo evitar? Porque cuando ya decimos abordar esto, implicaría que la historia fuera larga, que la historia fuera muy extensa. Y hay, obviamente, limitaciones en cuanto a qué tan extenso es, porque nosotros procuramos, y esta parte también hace esta técnica o esta escuela, nos invita a hacer una terapia breve. O sea, es algo que es como rápido. Y es como centrarse en el dato, en cómo centrarse en lo concreto de las situaciones, más allá. Voy a poner un ejemplo porque es que es muy difícil cómo explicarlo. Alguien viene con un problema de pareja, ¿sí? Y le pregunta a uno, bueno, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu problema? Entonces, mi problema es mi pareja. Y entonces empiezan a echarte un cuento. Es que nosotros nos ennoviamos, nos casamos, vivimos en tal parte, tenemos cuantos hijos, no sé qué, pero apenas llevábamos como un año de casado y el indio ese ya me puso cachos, ¿sí? Y entonces, eso, y fue con la fulanita esta y la sutanita esta y la no sé qué. Y luego, a los 5 años, yo lo perdoné, pero a los 5 años vuelve y volvió y me las puso, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que yo hago? Digo, listo. El asunto es, esta es una pareja que no está funcionando, ¿sí? En la cual no se pertenecen como pareja, porque el asunto, el dato, independientemente de 1 o 5 o 10 veces que ha sido infiel, el asunto es infidelidad, ¿sí? Entonces, como que ahí uno le dice a la persona, sí, ya entendí, y centrémonos en que esta persona con la cual tú vives te ha sido infiel. Y ya, ahí cortamos toda esa historia y todos los rollos a un dato. Y eso puede que aparentemente sea como difícil y como de pronto un poco brusco con la persona en cuanto a decirle, no, pare, no me eche todo el rollo porque ya entendimos cuál es el lío. Esa es como una de las maneras. No sé, Ricardo, ¿qué se te ocurre ahí de graficar? Sí, sí, mira, es que ahí escucho la pregunta que hizo Anita Teresa, y es que efectivamente, en no pocas ocasiones, una persona necesita desahogarse. Y creo que Guillermo estaba diciendo cuál es una situación en donde de alguna manera enrutamos a la persona a que se centre en el dato. Entonces yo quisiera decir como dos cosas. Primera, si es verdad que muchas personas necesitan desahogarse. ¿Cuál es el principio? Todos necesitamos echar el cuento, todos. Y a veces es muy sano, es muy liberador, es muy descargante facilitarle a una persona que cuente la historia. Pero esta herramienta de la cual está hablando Guillermo tiene una característica, y es esa que él acaba de expresar: quedarnos con el dato. Entonces, a quienes nos están escuchando, ¿cuál es la manera o cuál es el método con el cual logramos quedarnos con el dato? Las preguntas estandarizadas que les vamos formulando a la persona. O sea, las preguntas son un derrotero que llevan a la persona como a dos cosas. Primero, conectarse con su historia. Y cuando digo conectarse con su historia, estoy diciendo esto: los rollos de hoy conectados a la historia. ¿A cuál? A su historia personal, a su sistema familiar, a la historia de su sistema. Entonces las preguntas son un derrotero que poquito a poco centra a la persona en el dato. Y en la medida en que la persona comienza a reconocer ese dato, nos damos permiso como de avanzar para que esa persona empiece a hacer conexiones. Entonces, eh, a ver, creo que tú tienes otras preguntas, y para darte espacio a que las hagas, quisiera en este momento decir que la manera como facilitamos a la persona que haga conexiones a partir de un dato es que tenemos como una pregunta que llamamos la pregunta mágica.
Y la pregunta mágica es que cuando la persona muestra el dato, le preguntamos como quién de tu familia. Entonces Guillermo nombró un dato concreto, la infidelidad. Si ese fuera el dato de la ruta, la pregunta sería ¿como quién de tu familia? Y a veces uno acompaña a la persona como tu papá, como tu mamá, como tu abuelo, como tu abuela, como un tío. Son las maneras como poquito a poco vamos haciendo que la persona haga correcciones y empiece a reconocer que su historia, como lo dijo Guillo, no es aislada. Su historia hace parte de conexiones de la historia de su sistema familiar. Ujú. Desde ese punto de vista, doctor Guillermo, sí hay una problemática tan grande desde la historia familiar y teniendo en cuenta que en otras distintas terapias se realizan en varias sesiones donde la persona va encontrando poco a poco un proceso en el que llegará a su solución, ¿por qué se plantea una única sesión? Bueno, digamos que el método de la constelación, de las constelaciones que fue desarrollado por Hellinger y que, digamos, de alguna manera hemos ido ampliando a este concepto de lo pedagógico, de la pedagogía familiar, al centrarse en unos pocos datos, en una poca información, pero no solamente eso, sino al lograr que el consultante haga una conexión emocional inmediata con la situación, entonces las personas logran, digamos, el objetivo es lograr en esa única sesión que podamos entendernos y entender el problema o el dilema de una manera clara. Constelaciones familiares y pedagogía familiar sistémica dan un marco de referencia muy, muy sencillo, que es lo que nosotros como consultores en ese momento dado, como ayudadores, facilitadores, es nuestro marco de referencia. Es decir, ¿cómo yo voy a entenderte a ti, Anita Teresa, cuando me llegas con una problemática? Yo tengo que ver pertenencia, orden y equilibrio, no más. No necesito ver más. Pertenencia, orden y equilibrio, que fue lo que hemos visto en todo el primer módulo, y las conexiones de una generación a otra en la historia de la familia. Con esas 4 cositas, y si cualquier problemática que tú me traigas, nosotros como facilitadores tenemos claro que lo que tenemos que ver allí es pertenencia, orden y equilibrio, eso lo logramos en una sola sesión. ¿Sí? Es decir, uno ubica la familia, después miraremos cómo es que se mira en la configuración, pero en las palabras también. Es decir, a mí una historia como mi papá, mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Ese es el dato, fíjate. No vamos a contar que papá y mamá peleaban, que no sé qué, que por esto o por aquello. Papá y mamá se separaron cuando yo tenía 5 años. Lo primero que dije, conexión emocional. ¿Cómo se siente un hijo cuando su papá o sus padres se separan a los 5 años? ¿Y tú qué sentiste? ¿Y tú qué tenías? ¿Cómo viviste eso? ¿Sí? Pero me ubico hacia la pertenencia. Papá y mamá se separan. Ahí hay una cuestión de pertenencia. Es decir, la pareja dejó de ser pareja porque el uno o el otro excluyeron, o papá excluyó a mamá y a sus hijos, o mamá se fue y fue la que excluyó a papá y a sus hijos. Eso es lo que yo vengo a poner en pertenencia. ¿Sí? Y lo acabamos de hacer.
Listo, ya vimos que ahí hay un problema de pertenencia, ¿sí? Y que eso generó unas consecuencias emocionales. Entonces, en una sola sesión podemos hacer claridad en pertenencia, orden y equilibrio, y con la pregunta de Ricardo, ¿y como quién? Hacemos la conexión transgeneracional. Fíjense que, entonces por eso el método nos lo facilita hacerlo en una sesión única. Además de la, perdón, ¿Sí? doctor Guillermo, además de la orientación hacia que la misma persona vaya mirando desde esa perspectiva sus otros conflictos. Muy bien, exactamente. Además de eso. Pero lo otro que nos da el método y que nos permite ser una sesión única es que al mostrarnos que algo en la pertenencia está fallando, hay exclusiones, que algo en el orden está fallando, hay personas fuera de lugar jugando roles que no le corresponden, o que hay desequilibrios, nos da una posibilidad de solución inmediata. Lo que está excluido debe ser incluido, lo que está en desorden debe ser puesto en orden, o lo que está en desequilibrio debe ser equilibrado. Y si estoy cargando cargas transgeneracionales, deben ser devueltas a su sitio para no seguirlas cargando. Entonces, el método nos permite hacer un análisis rápido en pertenencia, orden, equilibrio y transgeneracional, ver dónde está el problema y dónde está la solución. Y ya. Por eso lo podríamos hacer. Y la invitación es hacerlo en una sola sesión. ¿Se correría, No sé, Ricardo. doctor, se correría alguna dificultad para el consultante si se hace la terapia en más de una sesión? ¿Dejaría de ser efectivo el método? Bueno, en mi experiencia, no, pues no he tenido que hacer 2 sesiones. Tal vez mis sesiones de pronto son un poquito más largas que las de Ricardo, pero en mi experiencia yo también trabajo con una sola sesión. Yo les dejo abierta la puerta, ¿sí? Les digo, pero siempre les digo, miren, tómense el tiempo, como que dijeran esto que aprendimos hoy, ¿sí? Y no antes de 2 meses o 3 meses, no volvemos a hablar de esto, ¿sí? Usualmente la persona no vuelve a consultar por el mismo problema. Puede que a veces surja por allá otra situación distinta y bueno, pero en general la experiencia personal es que no hay datos. Yo pensaría, no sé qué piensas tú, Ricardo, de si hacer, porque sí sé que hay personas que trabajan de manera distinta y como que hacen una primera sesión de historia y luego una sesión de configuración. No sé tú qué opinas. A ver, mira, yo quisiera como puntualizar y quisiera también partir como de un dato. En los últimos 11 años, yo creo que yo he atendido con este estándar de sesión un poco más de 1.450 personas. Y lo que quisiera decir con eso es básicamente que yo sigo asombrándome de lo poderoso de la herramienta. Y quisiera subrayar cosas que ya dijo Guillermo, pero hay una cosa que a mí, por ejemplo, me produce profunda admiración y es que el facilitador renuncia a ser el protagonista. Nosotros no somos los protagonistas en la sesión, el protagonista es el consultante. Y entonces cuando Guillermo decía que lo acompañamos y que una manera de hacer el método tiene una herramienta que es el dato, de alguna manera la tarea del facilitador es acompañarlo a que él sea capaz de ver ese dato y al hacer conexiones, no solo conexiones aquí, son muy importantes, pero es muy importante que haga conexiones acá, es decir, las conexiones emocionales. Y en ese sentido, cuando la persona ve, y lo que a mí me sigue llamando la atención de la herramienta, es que la persona muchas veces ve que está en orden y que está en desorden, pero a veces la persona se asombra profundamente de ver el desorden que tiene en ciertos aspectos de su vida. Pero hay personas que ven es el profundo desequilibrio
y tienen una sensación emocional de y cómo eso se repara. Pero hay muchísimas personas que en sus emociones captan perfectamente los excluidos que tienen de su familia, los excluidos que tienen de sus cercanos, porque su familia ni siquiera estamos hablando de los tatarabuelos, estamos hablando del hermano, de papá, de mamá, de pareja, de hijos. Y esa posibilidad de ver el dato se vuelve una herramienta útil y práctica en la medida en que cuando una persona ve, entonces está lista para resolver y solo uno resuelve lo que uno ve y entonces está listo para actuar. Y cuando decimos que no somos los protagonistas, hacemos énfasis es en que el consultante es el protagonista. ¿Y el protagonista de qué? De ver su sistema, de ver sus desórdenes, sus desequilibrios, de ver sus exclusiones, y eso es lo que lo mueve a actuar. Y como tú dijiste bien, Anita Teresa, muchas veces él ve eso como en racimo, ¿no? Las uvas para mí son un ejemplo perfecto de racimo en donde las cosas se conectan, ¿no? Hay problemas que la persona ve, por ejemplo, hay personas que dicen, ¿y yo por qué no soy próspero? ¿No? Y entonces uno le puede ayudar a mirar por qué la prosperidad tiene que ver con conexiones familiares concretas, en donde, por ejemplo, hay desorden, en donde, por ejemplo, hay enojos, en donde, por ejemplo, hay injusticias, en donde, por ejemplo, hay desequilibrios, en donde hay exclusiones. Entonces la persona necesita ver el dato y en esa medida empezar a decir, puedo poner en orden, puedo reparar, puedo incluir, y en ese sentido es que él es el protagonista porque él hace la tarea. Guillermo me preguntaba al final, ¿y hay personas que tienen otro método? Y sí, sí, yo aprendí, por ejemplo, mi maestra, Ana Lucía Pérez, ella tenía 2 sesiones cuando recibía a una persona. Y entonces yo aprendí y bajo el esquema de 2 sesiones, pero luego en mi práctica yo resolví hacer una sola sesión y estandaricé el proceso a una sola sesión, pero eso no significa que el de mi maestra fuera mejor o peor. Creo que era la manera, la herramienta, la forma como ella hacía pedagogía y yo adopté, aprendí y aclimaté y yo y me puse como ese sello de hacerlo en una sola sesión. Mm. Y lo otro, no quiero repetir lo que dijo Guillo. En principio, mucha gente entiende por qué es una sola sesión y salvo cosas muy especiales, la persona, sobre todo después de un tiempo determinado, viene. ¿Y por qué hago énfasis en eso que ya Guillermo dijo? Porque también hemos aprendido y seguimos aprendiendo que no ser los protagonistas significa respetar profundamente tu historia y darte permiso de que tú hagas tu camino y tu proceso. Y eso lo miramos con respeto, con admiración, con esperanza. Profe Ricardo, si, si el conflicto de las personas tiene su origen familiar y generalmente su origen está en la infancia, podríamos pensar que se puede hacer una sesión con niños y desde ese punto de vista le ahorraríamos a la persona todo un camino de malas elecciones o malas decisiones y, y malos ratos. Eh, eh, es- ¿Estaría bien pensado hacerlo con niños o porque solamente se hace la sesión con personas adultas? Oye, es muy chévere la pregunta y yo quiero decir una cosa que me llama profundamente la atención y es, como es pedagogía, entonces el tema pedagógico a mí me dice mucho en términos de prevención. Entonces yo sí, yo trabajo con muchos maestros y de muchas formas yo le digo a los maestros, la tarea de hacer pedagogía sistémica con sus alumnos es de ustedes y eso sí que les ahorrará en la vida dificultades, ¿sí? Entonces, para mí está claro. Yo sí creo que también es un tema de, de opción. Yo he hecho una opción de trabajar con adultos. Me parece, y tienes toda la razón, en que hay maestros que al trabajar con niños se vuelven como expertos en eso. Por ejemplo, conocemos alumnas de Hellinger
que se volvieron expertas en trabajar con niños y que hicieron un gran aporte en términos de prevención y en términos de sanación de la historia de los niños. Eso me parece muy valioso, eso me parece respetable y eso es una de las cosas que yo personalmente invito a que los maestros se den permiso y se den la pela para construir herramientas pedagógicas y trabajen con niños desde la orientación sistémica. ¿Y por qué yo lo hago con adultos? A ver, es casi por un tema de gusto. Yo tengo una opción de trabajo con adultos. Yo siempre digo que yo no sé qué hacer con los chinos. Yo sé el ABC general, pero eso me cuesta. Pero también veo otra cosa, y es que muchas veces la experiencia me ha enseñado, pero eso es mío, por eso digo que respeto profundamente lo que hacen otras personas. A mí me ha enseñado que un menor de edad su responsabilidad está en su papá y en su mamá. Y entonces cuando a mí me dicen que yo atienda a un menor de edad, yo digo no, eso es un tema de papá y mamá y yo con mucho gusto trabajo con ellos como adultos, pero no soy experto y no me siento como en mi salsa, más que cuando yo estoy con adultos. No sé tú, Guillo, cómo es tu experiencia. Sí, bueno, yo creo que hay un criterio acá y es que el abordaje sistémico precisamente habla de que no podemos comprender al niño sin comprender a sus padres, por un lado, y a todo su entorno familiar. Por otro lado, por regla general, cuando se busca una consulta para un niño, ese es un niño que viene problematizado y como que la familia, papá, mamá y la familia o la escuela consideran que el niño es el centro del problema y que el niño es el problema. Y ahí entrar a hacer consulta con él es ayudar a esa idea. El problema es el niño. Sí, yo también, en general, en términos generales, le rehuyo a temas de hablar con niños. ¿Sí? Las he tenido, juego un poco con los niños, ¿sí? Utilizo las configuraciones para comprender qué está en la mente del niño, pero en general, cuando me traen un niño, miramos muy poquito, muéstrame cómo estás, tu papá, tu mamá, cómo lo configuras, y después le digo, ¿sabes qué? Vete a jugar, porque yo voy a hablar es con tu papá o con tu mamá, y te vas a jugar, ¿sí? No es tuyo. Es un poquito ayudarle a la familia también, y de hacer pedagogía, en el sentido de que hay que desproblematizar al niño, hay que sacarlo del centro del problema, porque realmente él no lo es. ¿Sí? Cualquiera que sea el problema del niño. Y podemos hablar de todo. Niños agresivos, niños pasivo-agresivos, niños desafiantes, niños con problemas de adicciones. Él no es visto desde lo sistémico, desde lo familiar sistémico, no es el niño. Él es apenas el síntoma de las El situaciones. síntoma, el síntoma de los adultos. Exactamente. El Sí. doctor Guillermo, ¿y cómo se realizaría el proceso en una sesión cuando se trata de una pareja? Ok, esa es otra situación. Um, por regla general, el abordaje de la pareja, personalmente, también, salvo una pequeña reunión introductoria que casi incluso yo ni la doy como consulta, sino que le digo, bueno, ¿cuál es el asunto de pareja? Y donde pues puedo escuchar al uno y al otro, pero generalmente le digo, mire, primero hacemos un proceso personal, cada uno aparte. ¿Por qué? Porque, como hemos aprendido, yo llevo a mi pareja lo que traigo de mi papá y de mi mamá, pero cada uno de la pareja trae lo que trae de su papá y de su mamá. Es decir, trae mucha historia y una historia muy personal, muy privada, donde no necesariamente la, la pareja tiene por qué estar enterada, no le compete buena parte de esa historia. O sea, es una forma de
darle un lugar a cada uno de su pareja, es ven para acá tú solo y tratamos de entender o de comprender tu historia personal y ver cómo esa historia personal está incidiendo en tu relación de pareja. Con el otro se hace lo mismo, ¿sí? Separados, en dos sesiones separadas. Separado, separado. Y usualmente les digo, sí, dense un tiempo, un mes, 2 meses. Si todavía dentro de ese tiempo, 1 o 2 meses, ustedes todavía no han logrado resolver lo suyo, volvemos a vernos ya en pareja. Usualmente no pasa eso, ¿sí? El ejercicio de la constelación parece que cumple ese objetivo de dejar claro cuál es mi conexión con mi situación actual de pareja, con mi historia en cada uno de ellos y la manera de resolverlo, de tal manera que ellos solos como pareja logran resolver el asunto. En cualquiera de las direcciones que puede tener una situación de pareja. Ok. ¿Qué dice Ricardo ahí? Yo también en eso como que hice un proceso, porque también cuando yo aprendí la herramienta, mi profe tenía, no sé si eran como 4 o 6 sesiones, ya no podría asegurarlo con toda firmeza, pero eran varias sesiones en todo caso. Y en el camino que ya hemos venido señalando, entonces yo también como que hice un proceso que terminó básicamente en lo que acaba de expresar Guillermo. Entonces, cuando a mí una persona me habla de que hay un lío de pareja, cuando las personas me dicen quiero que nos atiendas porque el tema es de pareja, miren, básicamente la forma como yo les muestro la ruta es así de simple. Es, mira, si fuera por ejemplo tú, Anita Teresa, yo le diría, mira, yo te recibo en una sesión única que toma 2 horas de tu tiempo. Y yo recibo a tu pareja en una sesión única que toma 2 horas de su tiempo. En esa sesión, tu historia de familia y tu historia de pareja la vamos a mirar a la luz de tu sistema. Y con tu pareja vamos a hacer lo mismo. Y el objetivo es acompañarlos y ponerlos en equilibrio para que ustedes trabajen la relación. Porque el principio que hay detrás, en mi manera de ver, es que siguiendo la ruta de lo que ya hemos dicho, es decir, facilitarle a la persona que es protagonista de que ella vea el orden o el desorden, el equilibrio o el desequilibrio y la inclusión o la exclusión, de alguna manera es ponerla como en el mismo plano de a cada uno de los dos para que después ellos trabajen en su relación, para que después trabajen en su relación. Por eso es que le decimos a las personas, y en eso hacemos lo mismo con Guillermo, mira, antes de 3 meses, entonces, al comienzo, para que las reglas queden claras, es, yo te atiendo a ti individualmente, yo atiendo a tu pareja individualmente. El objetivo es equilibrarlos para que ustedes trabajen la relación y si después de un tiempo ustedes deciden que sería bueno tener una sesión los tres, ustedes me avisan y con mucho gusto la tenemos. Y en mi experiencia, en estos últimos 11 años, eso ha pasado muy pocas veces. Muy pocas veces, yo no creo que arriba de 5 o 8 veces. ¿Y qué más hago? Otra cosa que ya mencioné es que como pedagogo he intentado escribir. Entonces, uno de los libros, según el tipo de relación, según el tipo de persona, yo se lo entrego a la persona como herramienta. Y un poco la invitación es, mira, yo sí te voy a seguir acompañando porque yo solo lo que hice contigo en la sesión fue eso, ser acompañante. Y una manera de acompañarte es esta herramienta. Y espero que la trabajes, que la mires, que la revises. Y yo le digo a la gente claramente, no tienes que estar de acuerdo con todo lo que yo escribí ahí, pero si allí encuentras cosas que te hacen ver mejor el tema del orden, el tema y la importancia de reparar, el tema de incluir, pues úsalo para tu beneficio y el de los tuyos. Y en ese sentido, siempre tengo como la fe y la esperanza
de invitar a las personas a que sigan en su proceso. Y quisiera decir que una cosa que me maravilla es que mucha gente que viene a consulta dice, yo estoy haciendo un esfuerzo, yo estoy intentando sanar, y uno dice, qué maravilla, y aquí la vida te trajo, y te trajo para que yo te dé un empujoncito, una manito, pero tú sigas adelante con tu proceso porque es tuyo. Y cuando es en pareja, para que ustedes se hagan la pregunta, ¿qué tanto están dispuestos a pagar por su relación? Por seguirla construyendo, para perdurar y para hacer que su proyecto común tenga sentido y se mantenga dentro de la realidad de la vida y de su propia relación. En consulta ustedes ya sabemos que no necesitan que la persona cuente tantas cosas. Ustedes tienen las preguntas estandarizadas para detectar cuál es el dato, pero también sabemos que es muy importante ese lenguaje corporal de la persona, que a veces dice más de lo que dice la voz. ¿Cómo realizan ustedes esa lectura, doctor Guillermo? Bueno, sí, realmente uno con la experiencia va aprendiendo a leer. Yo creo que la lectura del cuerpo es, viene con el paquete del diseño humano, como dice Ricardo. Es decir, todos logramos con solo mirar en las otras personas, digamos, como las emociones que hay. Básicamente es lo que nos interesa leer, ¿no? Las emociones. Entonces uno sabe cuando la otra persona está triste o está brava o está con una mirada o con una actitud de las manos o cosas así. Pero a lo largo de la experiencia, y esa es la invitación, hay que ser muy observador, muy de atención al detalle, ¿sí? Y utilizar todo lo que una persona dice o hace o cómo se sienta o cómo mira, tanto en la configuración en aula como en la configuración. Sencillamente uno ve cómo coloca una figura. Por ejemplo, si yo le digo a la persona, busca una figura para tu papá, y miro cómo la coge o cómo la mira, dónde la pone, ¿sí? Y la expresión corporal o el tono con que dice mi papá, ah. Entonces uno ya va leyendo eso. Sí, es muy importante, pero no es nada del otro mundo más de lo que hacemos como seres humanos. Y más las mujeres tienen esa sensibilidad más desarrollada que tal vez nosotros los hombres, pero aquí en esto nos volvemos muy, muy, muy finos, sí, muy observadores. Básicamente es observador. Y también aprovechar todo, todo. Yo me acuerdo que alguna vez en una clase allá en aula, alguien llega y dice, entra tarde, y sencillamente cuando saluda a todo el mundo que está en el salón y dice, buenas noches, aunque está de día y es por la tarde, pero dice, buenas noches. Mire, yo inmediatamente le cogí y le digo a la gente, ¿qué leyeron ahí cuando ella dijo buenas noches? Entonces, pues, algunos lo entendieron, pero le digo, ¿qué leyeron ahí? Ese buenas noches es culpa. Ya leímos la culpa, ¿sí? Porque la persona entra apenada porque llegó tarde. Y no lo dijo, sino así, buenas noches, y ya. Cuando uno se vuelve así finito y estamos aprendiendo, entonces en la consulta, en el lenguaje, tanto en lo que decimos como en la forma como lo hacemos, ya uno está leyendo en el cuerpo. No nos interesa leer la historia, nos interesa leer las emociones. Claro que el cuerpo es maravilloso mostrando eso. Y esas emociones son las que se intentan ubicar en el orden, en la pertenencia, en el Muy equilibrio. buena observación, mi querida Anita, porque es que
esas emociones dolorosas, eso que se llama miedo, que se llama dolor, que se llama tristeza, que se llama rabia, que se llama vergüenza o culpa, es algo que nosotros como seres humanos siempre intentamos excluir. Es parte de lo que se excluye. Y, y el problema y el asunto de resolver eso es, al contrario, incluirlas, ¿sí? Incluirlas y aceptarlas que las tenemos, ¿sí? Y que además nos muestran algo. ¿Algo de qué? Algo de la exclusión, algo del desorden o algo del desequilibrio. Y mira, yo quisiera completar eso que ha dicho el Guillo, como en este sentido, y es el dato corporal se vuelve todo, ¿no? Yo muchas veces digo, a mí me parece absolutamente importante y yo le digo a la persona, mírame, ¿no? Yo muchas veces en una sesión, yo le digo, mírame, y he aprendido como a sacarle gusto a eso. Y mírame es conectarse con la persona. Voy a decirlo de esta manera. Muchas veces les decimos a los estudiantes, eh, nosotros estamos en esto no de una manera gratis, pero es muy importante para poder conectarse emocionalmente con las personas, capitalizar eso que decía Guillermo, capitalizar la conexión. Pero para mí hay un requisito y hay un secretico, y es que uno mismo se haya dado la pela de ponerse en camino para sanar su propia historia. Es decir, cuando yo conecto con una persona, de alguna manera la experticia es como con el corazón, como de entender su sufrimiento, su dolor, su tristeza, su enojo, y en ese sentido ponernos como iguales, ¿no? Es decir, ser el protagonista en ese sentido es yo no soy mejor que tú. Que yo sea el facilitador no me hace mejor que tú, me hace uno que conoce de qué estamos hablando, de uno que es capaz de conectarse y de uno que es capaz de capitalizar. Y hay un cuento que yo le echo a la gente, ¿no? Para mí es muy importante mirar el comportamiento, pero hay una cosa que para mí es sagrada y sobre todo me funciona muy bien en aula, y es que yo veo con el oído. Es decir, yo soy muy fino cuando la persona habla. O sea, yo soy capaz de repetir lo que la persona dijo. Pasan cosas absolutamente chistosas. Una persona hace una afirmación y yo le digo, repite lo que acabas de decir. Y la persona no lo puede repetir y lo acaba de decir. Y en eso yo sí soy, yo veo con el oído, ¿no? Y entonces para mí eso también hace parte del dato. Pero al final lo que quiero hacer énfasis respecto de complementar lo que acaba de decir Guillo, es cuando uno también se da permiso de conectar con el dolor humano. Cuando yo digo socialmente, cuando me preguntan socialmente usted qué es, yo digo que yo soy profesor. Pero cuando a mí me preguntan en este contexto en el que nos estamos moviendo, ¿usted qué es? Yo digo, mire, una persona que cada día más se hace experto en el dolor humano, pero experto en el sentido de conectar con las emociones de las personas, porque uno intenta conectar con sus propias emociones y todos estamos en camino de sanar. Finalmente, después de escuchar las preguntas del consultante, de hallar el dato, de analizar las emociones, ustedes llegan en la consulta al cierre con unas frases sanadoras. Se podría pensar que hay un banco de frases sanadoras a donde uno llega y encuentra ahí la solución. ¿Cómo llegan ustedes a formular esa frase sanadora? Profe Ricardo. Mira, gracias por preguntarlo de esa forma. Nunca había escuchado la pregunta en términos de banco de frases sanadoras. Está muy buena para que armemos un banco de frases sanadoras. Pero mira, eso que has dicho de una manera tan simpática tiene una fuerza que es parte de lo que a mí me sigue admirando de la herramienta. Porque es que las frases sanadoras no son sino el resultado de la conexión emocional del facilitador con el dolor o con la emoción de la persona que está con uno, sea que la experiencia sea en una sesión individual o que la experiencia sea en aula. Entonces la frase sanadora, eh, es que mucha gente nos dice en clase, ¿y ustedes cómo hacen para aprenderse todas esas frases sanadoras?
y de alguna manera no tienen nada que ver con aprendérselas. De alguna forma, aunque no es tan fácil cuando uno lo dice en frío, de alguna forma las frases sanadoras le vienen a uno, brotan, emergen. Las frases sanadoras solo son una forma mágica de sintetizar amorosamente el deseo de honrar, de poner orden, de incluir, de reparar, de terminar con las exclusiones. Y en ese sentido son una herramienta que siempre pienso que la aprendí de mamá. Cuando uno se pegaba con una mesa, mamá decía, mesa tonta, le cogía a uno la mano y le decía, sana, 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 que sana, y ya pasó, ¿verdad? Eso es como para mí el arquetipo de las frases sanadoras. Era esa capacidad de comprender en el otro, porque también he comprendido en mí mis limitaciones, mis fragilidades, y ser capaz de dar una luz de esperanza. O sea, la frase sanadora tiene una capacidad impresionante de ser fuerza para la acción. Por eso cuando la persona ve, por eso cuando la persona pone orden, cuando incluye, cuando repara, la frase sanadora es como ese último empujón que sella y le da fuerza para que en la acción lo haga y lo haga de una manera que transforme su vida. No, Doctor Guillermo, entonces la sí. frase sanadora sería personalizada para cada caso. Yo diría que personalizada para cada ayudador, porque realmente, mira, uno se pone al servicio de la situación que está atendiendo y recurre también a eso propio, es decir, como dice Ricardo, y creo que hay que hacer un énfasis, porque siempre cuando estamos de ayudadores, de pronto hay como la expectativa de si yo me hago partícipe o si yo me pongo a distancia, ¿sí? O sea, si yo soy neutral, entre comillas, y realmente no existe la neutralidad. Todo lo que es dicho desde alguien, o sea, todo sale desde mi experiencia y mi experiencia se pone en contacto con esa experiencia abrumadora que trae un consultante, ¿sí? Mi experiencia, muchas veces incluso yo aquí le digo a las personas, mire, es que eso que usted me acaba de contar o eso que es esto, se conecta con algo que me pasó a mí y eso ayuda, ¿sí? O sea, yo me pongo al servicio con todo y uno como ayudador se muestra también frágil, se muestra débil, se muestra como humano. Y entonces las frases sanadoras, en cierta forma, salen desde la propia experiencia de uno. ¿Sí? No solamente que yo me pongo en el lugar del otro, sino porque algo de ese otro me resuena y entonces yo ya puedo hacer ese proceso de ayuda. Y sí, la frase sanadora, como dice Ricardo, para mí es una síntesis, es como el colorario en donde yo como que resumo todo el proceso desde la consulta, como que resumo desde el problema hasta la solución, ¿sí? De alguna manera, pues yo creo que vale la pena una segunda sesión, una segunda grabación de un problema para hablar de frases sanadoras porque tienen todo un proceso que no es tan difícil, pero que necesita como ser clarificado para tienen un orden, por ejemplo. Bueno, para mí, ¿no? Entonces, sí, la invitación sería como que dediquemos otra sesión, Ricardo, un poco a profundizar en el tema de frases sanadoras, porque es parte fundamental del proceso de ayuda desde la pedagogía y desde las constelaciones. Sí, básicamente nos han dado ustedes una visión muy completa de lo que sería una consulta con esta visión sistémica en la práctica de casos y quedan muchas preguntas que van a quedar para una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor Guillermo, muchas gracias, profesor Ricardo, por su sabiduría, por su generosidad, por todas sus indicaciones. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias a ti, Muchas Anita. gracias.
Muchas Un gracias, abrazo y buena Ricardo. noche. Casas Guillo. Ok, muchas gracias. Y a Juan, Buenas muchas noches. gracias por la Y a compañía y la Juan producción. por Muchas su gracias, Juan. asistencia. Muchísimas gracias.